Buenas noches, mi nombre es Julie Celis y a continuación voy a dar inicio a la explicación del taller de flujos de efectivo de Comercializadora S.A. Para este ejercicio se nos han planteado el balance general y un estado de resultados del año X1 y X2, en donde en esta columna se ven reflejados los valores para X para el año X1 y en la siguiente columna se ven reflejados los valores para X2. A la derecha tenemos las variaciones, ya sean aumentos o disminuciones de cada una de esas cuentas. Y en la siguiente columna los efectos en caja. Allí vamos a hacer a continuación vamos a hacer la reclasificación si son actividades de operación. ¿Cuáles de estas son actividades de operación, que hacen parte de clientes, de pago de proveedores o de otras actividades de operación? Iniciemos. Efectivo y equivalentes de efectivo tiene una variación de 36.900.000 pesos. Cuentas por cobrar, que son aquellas cuentas que nuestros clientes nos deben, entre el año 1 y el X2, tiene una variación, un aumento de 1.800.000. Esto tiene un efecto en caja de 1.800.000, quiere decir que disminuye nuestra caja, aumenta la cartera y es un menor efectivo. Si disminuye nuestra caja, entonces aumenta la cartera y disminuye nuestro efectivo, para este caso puntual. Sobre los inventarios tenemos que el año X1 tiene 17 millones y el año X2 tiene 20 millones. Quiere decir que tenemos un aumento de inventarios de 3 millones de pesos. Esto se clasifica como actividad de operación en un pago de proveedores y empleados, que quiere decir que una compra de inventarios, es decir, un uso de más efectivo. O sea, tenemos que pagar esos inventarios, entonces disminuye nuestro efectivo. Bueno, las inversiones por acciones tienen una variación, pero no están clasificadas dentro de las actividades de operación. La variación del año X1 al X2 es un aumento en 10.800.000 y pues para efectos de caja es 10.800.000, pero de estas actividades las explicará mi compañera más adelante. Continuemos. Dentro de las actividades de operación, entonces decimos que la depreciación acumulada, revisémosla, para el año 1 era de menos 60 millones, para el año sub-2 es de menos 94.500.000. Tiene una variación o un aumento de esa depreciación de 34.500.000. Para efectos de caja, esto es un valor de control, el cual no tiene afectación en el efectivo, pero es importante reflejarlo dentro del método indirecto de los flujos de efectivo. Entonces lo tenemos que tener en cuenta como para decir su variación. Sin embargo, hay que ser claros que no tiene uso de efectivo. Las valorizaciones de propiedad, planta y equipo. Entonces tenemos que para el año X1 son 286 millones, para el año X2 son 320 millones, tiene un aumento de 34 millones de pesos. Igualmente hay que tener en cuenta entre las actividades de operación, esos 34 millones de pesos disminuyen nuestro flujo de efectivo. Dentro de los pasivos tenemos una diferencia de las cuentas por pagar a proveedores, entonces tenemos 15 millones de pesos y para el siguiente año 20 millones de pesos. Hay una variación de un aumento de 5 millones de pesos dentro de las cuentas por pagar para proveedores. Estas se clasifican dentro de proveedores y empleados dentro de las actividades de operación. Las obligaciones laborales, como ya sabemos, son actividades de operación dentro de los flujos de efectivo y tienen una variación, ya podemos verlo, entre X1 y X2, que son los años, de 3 millones de pesos. Esto aumenta, pues son obligaciones laborales, aumento de obligaciones con terceros, donde no usamos efectivo para pago. Si aumenta la obligación, quiere decir que hemos dejado de pagar o de usar ese efectivo para pagar. Entonces es un efectivo que aún no hemos desembolsado. Impuestos por pagar. Tenemos una variación de 16.500.000. Quiere decir
ese flujo de efectivo pues sí nos lo afecta porque no lo hemos cancelado aún. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta para nuestro método indirecto de flujo de efectivo. Y las obligaciones bancarias para el año X sub 1 teníamos 8.500.000, para el año X sub 2 teníamos 2 millones de pesos, lo que quiere decir que hay una variación de 6,5 millones. Esto también nos afecta o nos disminuye nuestro flujo de efectivo porque quiere decir que hemos desembolsado esos 6,5 millones adicionales. Bueno, dando continuidad a la explicación de la hoja de trabajo, la cual elaboramos para poder realizar el flujo efectivo del ejercicio propuesto para la guía 3, yo, Carolina Ortiz, explicaré la parte del patrimonio, la cual encontramos una variación entre el año X1 y el año X2 de 60.000, la cual podemos comprobar con el ejercicio en el cual nos dice que además de las obligaciones a largo plazo, se obtuvieron 60.000 por la emisión de acciones. Entonces acá vemos estos 60.000 que reflejan la venta de acciones. Seguidamente vemos las reservas con un valor de 6.000. Esto corresponde al punto 2 donde dice se aplicaron utilidades así, el 60% para dividendos, lo cual equivale a un 9.000, pero no lo reflejamos en el patrimonio porque fueron dividendos que ya se cancelaron. Y 40% para reservas, lo que equivale a 6.000. Por eso acá en reservas dejamos el valor de 6.000 dentro de las actividades de operación. En la revalorización de patrimonio vemos una variación de 17.000. En las utilidades del periodo vemos una variación de 40.000, las cuales fueron las utilidades que se generaron durante el periodo. Y por último, vemos en superávit de valorizaciones 34.000, que son los que vemos allí también en la valorización de propiedad, planta y equipo. Ellos cruzan aquí, los podemos ver, lo cual nos explicó mi compañera Julie anteriormente, de la valorización de propiedad, planta y equipo por 34.000. Acá entonces está disminuyendo, acá lo vemos que aumenta y pues su efecto es cero. Adicional a eso, basados en la NIC 1, en la NIC 7, la hoja de trabajo la elaboramos en 3 secciones, como nos lo exige la NIC 7, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Aquí les muestro brevemente uno de los mapas que realizamos para poder entender esta NIC, en el cual nos habla de que la presentación según la NIC 7 debe ser sobre actividades de operación, inversión y financiación, que fue la clasificación que le dimos a la elaboración del ejercicio. Las actividades de operación son las principales actividades de la operación, que son generadores de ingreso. Las de inversión son adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no equivalentes en el efectivo, y las de financiación, actividades que resultan en el cambio del tamaño de la composición del patrimonio aportado por los préstamos de la entidad. Gracias. Buenas noches, continuando con la explicación de mis compañeras. En primera medida me quiero presentar, mi nombre es Wendy Molina y voy a explicar la parte de variaciones de efectivo en actividades de inversión y actividades de financiamiento. En primer lugar, tenemos la inversión en acciones, la cual el taller nos menciona que se vendieron en efectivo inversiones por 4.000. Nosotros tomamos como supuesto que dentro de esta diferencia del año 1 de 6.000 al año 2 de 16.800, lo que nos da una diferencia de 10.800, se encuentran inmersos los 4.000 de las acciones, lo cual generaría un uso de efectivo, por lo cual es una disminución de efectivo, ya que estamos consumiendo ese efectivo o utilizándolo. Por otra parte, tenemos una actividad de inversión en propiedad, planta de equipo. Como podemos ver, acá tenemos la diferencia entre el año 1 y el año 2, o sea, el flujo de caja. Lo que podemos ver es que en terrenos tenemos una variación de 20.000, en edificios una variación de 19.000, en muebles una variación de 50.000 y en vehículos una variación de 76.000. Lo que podemos ver de acuerdo a lo expresado en el taller, que dice que se adquirió un vehículo por 60.000 y muebles de 40.000 y que se pagó por los mismos 30 de efectivo y el resto de financiación a largo plazo. Entonces, como podemos ver,
Los muebles tienen una variación de 50.000 y el taller nos dice que tiene una variación de 40.000. Tenemos como supuesto también para este punto que la diferencia, es decir, los 10.000, se genera por un avalúo o una revalorización de la propia planta de equipo, en este caso los muebles. Por otro lado tenemos los vehículos, que según el taller nos menciona que son de 60.000 y en la variación de los balances nos refleja 76.000, que se puede generar por la misma situación. Esto también sería una disminución o un uso de ese efectivo. Por otro lado, tenemos en el pasivo a largo plazo unas obligaciones laborales o una variación de las obligaciones laborales a largo plazo de 2.000, como podemos ver en la hoja de trabajo. Esto lo que nos puede significar o lo que podemos suponer de esta variación es que dejamos de pagar esa obligación laboral a largo plazo para utilizar ese efectivo en otra deuda u otro rubro que era más necesario. Por otro lado tenemos unas obligaciones a largo plazo de 40.000 acá, pero en el taller nos expresa que fueron unas obligaciones por 50.000. Lo que podemos suponer también para este punto es que durante el año, entre el año X1 y el año X2, hubo un pago de esa obligación de 50.000 de 10.000, por lo cual se genera únicamente una diferencia de 40.000, que es la que vemos reflejada en las actividades de financiación. Esto nos da, de acuerdo a las explicaciones de mis compañeras, nos da un flujo de efectivo neto de 36.900. ¿Cómo hacemos la comprobación de este flujo? Tenemos que lo recibido en las actividades de operaciones recibido por los clientes es de 58.200. Tenemos un pago a proveedores y empleados de 5.000 y otros de 107.500, lo cual nos genera un flujo efectivo en actividades de operación neto de 170.700. Por otro lado, en actividades de inversión tenemos un flujo neto de 175.800 negativo, es decir, disminuyendo el efectivo, y en actividades de financiación aumentándolo por 42.000. Haciendo la comprobación, los 170.700 menos 175.800 más los 42.000 nos da una variación total de efectivo de 36.900. Muchísimas gracias por el tiempo y continuamos con mi compañera que nos va a explicar el estado de flujo de efectivo. Buenas noches, mi nombre es Kelly Méndez y voy a explicar cómo armamos el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Como ya vimos en la explicación de mis compañeras, entonces se dividieron los cambios del balance de un año al otro entre actividades de operación, actividades de financiación y actividades de inversión. En primera parte, entonces, para empezar con el estado de flujos de efectivo, ponemos el valor de la utilidad. En este caso la tomamos antes de impuestos. Cuando se toma después de impuestos, entonces lo que se hace es que se deja una línea para determinar cuál fue el valor del impuesto que se descontó, la provisión del impuesto. Entonces empezamos, acá encontramos la utilidad antes de impuestos, que son 78.300, a esto le sumamos los 38.000 que nos aparecen en el PIG por el valor de depreciación. Tomamos el valor de la utilidad en el ejercicio no pagada, más la utilidad en venta de activos fijos, o en este caso de inversiones, por 1.200. Todos estos montos, en el caso de la depreciación, como es un control interno de la empresa para depreciar y para desgastar un activo, entonces ese valor no se usó, por eso se toma y se suma a la utilidad. Esto es un ingreso, pues no es un ingreso, es la utilidad que no fue pagada, no se distribuyó, a final de año no se estableció cómo iba a ser distribuida, entonces también se tiene en cuenta, y la utilidad y la venta en activos. Esto nos da un total de 157.000. A continuación, entonces seguimos con todos los cambios de activos y pasivos.
que tienen que ver con la parte operativa. Entonces tenemos el aumento de las cuentas por cobrar, que nos dio 1.800. Tenemos el aumento en inventarios de 3.000, la disminución en préstamos bancarios de 6.500, este es préstamos bancarios a corto plazo. Tenemos aumento en proveedores, obligaciones laborales e impuestos por pagar. Los valores que se encuentran en negativo son usos del efectivo, por lo cual se deben de restar. Y los valores en positivo son aumentos o partidas que se encuentran en el balance OPIG que no pudimos usar o dejamos de pagar y que nos dio para resultado un aumento en el efectivo. Este cambio de activos y pasivos nos da un total de 13.200. Entonces el efectivo neto proveniente de las actividades operativas nos da un total de 170.700. Seguimos con las actividades de inversión. Entonces acá tenemos el aumento en la inversión de acciones por 10.800. Como invertimos y aumentaron las inversiones, entonces usamos efectivo para poder adquirir estas. Adicional a eso tenemos la adquisición en propiedad, planta y equipo, que nos da 165.000 negativo. Lo mismo, pues se hizo una inversión en propiedad, planta y equipo y este se debe descontar porque usamos dinero para esto. En las actividades de inversión, el efectivo neto usado fue de 175.800, perdón. Ahora las actividades, el flujo de efectivo en actividades de financiamiento. Tenemos los préstamos a largo plazo, que fue un préstamo que sacamos inicialmente por 50.000 y durante el año de X1 a X2 hicimos un pago de 10.000, lo que nos da 40.000 a final de año. Y obligaciones laborales a largo plazo por 2.000, lo que nos da un total de un efectivo neto de 42.000 que vamos a sumar. Al sumar estos tres nos da la diferencia del efectivo que tenemos del año 1 al año 2, que es por 36.900. Acá debemos también poner y tener en cuenta en el flujo de efectivos, para que nos quede cuadrado, tener en cuenta el efectivo que teníamos al inicio del ejercicio. En este caso son 1.800. El total, a la hora de sumar esto, si nos damos cuenta, entonces nos da la diferencia del efectivo de un año al otro, que es el resultado entre la suma de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, más el efectivo a principio de año. Esto nos da un total de 38.700, que es el efectivo que tenemos nosotros al final del año 2, 31 de diciembre del año 2. Este es el valor que tenemos nosotros. Como nos podemos dar cuenta, está cuadrado. Entonces, esta es como la elaboración del flujo de efectivo. Lo que se busca en este es ver en qué se usó el dinero, en qué se gastó, y adicional a esto ver qué ingresos o qué efectivo nos entró para poder cumplir con el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.